Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que se encuentren de maravilla, radiantes de alegría y rodeados del calor de aquellos que hacen de sus días algo especial. Hoy, como les anticipé, vamos a profundizar en una historia que me ha tocado el alma y que estoy segura que resonará con muchos de ustedes, especialmente aquellos que atesoran los lazos familiares por encima de todo. Nos adentraremos aún más en la vida de Gulden Yaman y su inspiradora familia, explorando las capas más profundas de su experiencia y descubriendo las lecciones que podemos extraer de su viaje. Prepárense para un relato aún más conmovedor, lleno de detalles y reflexiones que nos invitan a valorar y fortalecer nuestros propios vínculos familiares. Y recuerden, si son nuevos por aquí, los invito con el corazón a suscribirse y activar la campanita. Su compañía es un regalo para este canal y para mí. Ahora sí, vamos a sumergirnos de lleno en la historia de Gulden. Como ya les comenté, Gulden Yaman es una mujer excepcional, un pilar en su hogar y un ejemplo de fortaleza y amor incondicional. Su historia, como la de tantos, está tejida con hilos de alegría y tristeza, de esperanza y desesperación, de victorias y derrotas. Pero es precisamente en esa complejidad, en esa autenticidad, donde reside su poder y su capacidad para inspirarnos. Gulden creció en un hogar donde la familia era el centro del universo, donde los valores tradicionales se transmitían de generación en generación. Se le inculcó la importancia del respeto, la lealtad y el sacrificio por el bienestar de los seres queridos. Sin embargo, a medida que la vida la iba moldeando, Gulden se dio cuenta de que la familia no es simplemente un concepto idealizado, sino una realidad compleja y dinámica que requiere trabajo, compromiso y, sobre todo, mucho amor. Desde muy joven, Gulden soñaba con construir un hogar lleno de risas, de calidez y de armonía. Anhelaba formar una familia donde sus hijos pudieran crecer sintiéndose amados, seguros y valorados. Y cuando conoció a su esposo, sintió que su sueño comenzaba a hacerse realidad. Fue un flechazo instantáneo, una conexión profunda que trascendía las palabras. Se enamoraron perdidamente y decidieron embarcarse en la aventura de construir una vida juntos. Al principio, todo parecía perfecto. La felicidad inundaba sus días, la ilusión guiaba sus pasos y la certeza de que juntos podrían superar cualquier obstáculo los llenaba de confianza. Se casaron, compraron una pequeña casa y comenzaron a formar su familia. La llegada de sus hijos fue la culminación de su felicidad, la prueba tangible de su amor y el motor que impulsaba sus vidas. Pero como suele suceder, la vida tenía otros planes para Gulden y su familia. Los problemas económicos comenzaron a ensombrecer su hogar, amenazando la estabilidad que tanto les había costado construir. El trabajo de su esposo era precario, los ingresos eran insuficientes y las deudas se acumulaban sin cesar. Gulden se veía obligada a recortar gastos, a buscar trabajos extras y a hacer malabares para llegar a fin de mes. La presión económica generaba tensiones en la pareja, las discusiones se volvían más frecuentes y la angustia se apoderaba de sus corazones. Gulden se sentía abrumada por la responsabilidad, exhausta por el esfuerzo y desesperada por encontrar una solución. Pero a pesar de todo, se negaba a rendirse. Sabía que tenía que ser fuerte no solo por ella misma, sino también por sus hijos, que eran su mayor tesoro y su razón de ser. Para complementar los ingresos familiares, Gulden comenzó a trabajar desde casa, realizando tareas de costura y manualidades. Dedicaba horas extras a su trabajo, sacrificando su tiempo libre y su descanso, pero siempre con una sonrisa en el rostro y con la esperanza de que sus esfuerzos dieran sus frutos. Además de su trabajo, Gulden se encargaba de las tareas del hogar, del cuidado de sus hijos y del apoyo emocional de su esposo. Se sentía agotada, pero encontraba fuerzas en el amor de su familia y en la determinación de superar las dificultades. Con el tiempo la situación económica mejoró, gracias al esfuerzo conjunto de Gulden y su esposo. Pero cuando parecía que la tormenta había pasado, un nuevo desafío se presentó en sus vidas. Uno de sus hijos fue diagnosticado con una enfermedad crónica que requería cuidados constantes y un tratamiento costoso. Gulden se sintió devastada por la noticia, pero rápidamente se sobrepuso al shock y se dedicó por completo a su hijo. Investigó sobre la enfermedad, buscó alternativas de tratamiento, se puso en contacto con otros padres que habían pasado por situaciones similares y se convirtió en la principal defensora de su hijo. Pasaba noches en vela cuidándolo, lo acompañaba a las citas médicas, lo animaba a seguir adelante y le brindaba todo el amor y el apoyo que necesitaba. Fue un periodo muy duro, lleno de incertidumbre, de miedo y de dolor. Gulden se sentía impotente ante la enfermedad de su hijo,
pero nunca perdió la esperanza de que pudiera recuperarse. Se aferró a su fe, buscó el apoyo de su familia y amigos, y se mantuvo firme en su determinación de luchar por la salud de su hijo. A pesar de las dificultades, Guldem siempre se esforzó por mantener un ambiente familiar positivo y armonioso. Sabía que la enfermedad de su hijo podía afectar a toda la familia, por lo que se preocupó por brindarles apoyo emocional a sus otros hijos y a su esposo. Se sentaba con ellos a conversar, a escuchar sus preocupaciones, a compartir sus alegrías y a buscar soluciones juntos. Fomentaba el respeto mutuo, la empatía y la comprensión. Les enseñaba a sus hijos la importancia de ser amables, generosos y solidarios con los demás. Guldem también se preocupaba por crear tradiciones familiares significativas. Celebraban los cumpleaños, las fiestas religiosas y otros eventos especiales con alegría y entusiasmo. Organizaban salidas al parque, noches de cine en casa y juegos de mesa en familia. Estos momentos juntos eran muy valiosos, ya que les permitían fortalecer sus lazos afectivos, crear recuerdos inolvidables y disfrutar de la compañía mutua. Además, Guldem fomentaba la creatividad y la expresión artística en sus hijos. Les animaba a dibujar, a pintar, a escribir y a cantar. Creía que el arte era una forma de liberar emociones, de expresar sentimientos y de conectar con la belleza del mundo. A pesar de sus responsabilidades familiares, Guldem también encontraba tiempo para dedicarse a sus propios intereses y pasiones. Le encantaba leer, pintar y escuchar música. Practicaba yoga y meditación para mantener la calma y el equilibrio emocional. Sabía que era importante cuidarse a sí misma para poder cuidar de los demás. Se permitía momentos de soledad y de reflexión, donde podía conectar con su interior y recargar energías. También se mantenía en contacto con sus amigas, con quienes compartía sus inquietudes, sus alegrías y sus sueños. Sabía que el apoyo social era fundamental para su bienestar emocional. Con el tiempo, la salud de su hijo mejoró gracias al tratamiento y a los cuidados de Guldem. La enfermedad se estabilizó y su hijo pudo llevar una vida relativamente normal. Guldem se sintió aliviada y agradecida por la recuperación de su hijo. Pero la experiencia la había marcado profundamente. Se dio cuenta de la fragilidad de la vida, de la importancia de valorar cada momento y de la fuerza del amor familiar. Guldem se convirtió en un ejemplo a seguir para su familia y para su comunidad. Su perseverancia, su optimismo y su amor incondicional inspiraban a todos los que la conocían. Demostró que a pesar de las dificultades, es posible construir una familia unida y feliz. Su hogar se convirtió en un refugio seguro, un lugar donde todos se sentían amados, aceptados y valorados. Guldem siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás, a escuchar sus problemas y a ofrecerles su apoyo. Se involucró en proyectos sociales y comunitarios, colaborando con organizaciones que brindaban ayuda a familias necesitadas. La historia de Guldem Yaman es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y del poder transformador del amor familiar. Nos enseña que la familia no es solo un conjunto de personas unidas por lazos de sangre, sino un equipo, un sistema de apoyo mutuo, un lugar donde podemos ser nosotros mismos sin temor a ser juzgados. Nos recuerda que la felicidad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de superarlos juntos, de aprender de nuestras experiencias y de crecer como personas. La familia de Guldem Yaman es una familia unida y feliz, no porque no tengan problemas, sino porque han aprendido a enfrentarlos juntos, con amor, respeto y comunicación. Han construido un hogar lleno de alegría, de risas, de abrazos y de momentos inolvidables. Su historia nos inspira a valorar a nuestras familias, a fortalecer nuestros lazos afectivos y a construir hogares donde reine el amor y la felicidad. Es importante recordar que cada familia es diferente, cada una con sus propias dinámicas, sus propias fortalezas y sus propias debilidades. No existe una fórmula mágica para la felicidad familiar, pero sí hay algunos ingredientes clave que pueden ayudarnos a construir relaciones más sólidas y satisfactorias. La comunicación, el respeto, la empatía, la paciencia y el amor son fundamentales para crear un ambiente familiar positivo y armonioso. También es importante recordar que la familia no se limita a los lazos de sangre. La familia puede ser cualquier grupo de personas que nos aman, nos apoyan y nos hacen sentir parte de algo más grande que nosotros mismos. Pueden ser nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo o incluso nuestros animales de compañía. Lo importante es tener personas en nuestras vidas que nos hagan sentir amados, aceptados y valorados.
Así que, familia virtual, los invito a reflexionar sobre sus propias relaciones familiares. ¿Qué pueden hacer para fortalecer sus lazos afectivos? ¿Cómo pueden mejorar la comunicación en sus hogares? ¿Cómo pueden crear un ambiente familiar más positivo y armonioso? Los animo a tomar acción, a hacer un esfuerzo consciente por construir relaciones más sólidas y satisfactorias. Recuerden que la familia es uno de los tesoros más valiosos que tenemos en la vida. Es un regalo que debemos cuidar y valorar cada día. Y eso es todo por hoy, familia. Espero que hayan disfrutado de esta historia inspiradora sobre Gulden Yaman y su familia. Su historia es un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, el amor y la unidad familiar pueden superar cualquier obstáculo. Recuerden siempre valorar a sus seres queridos y construir relaciones llenas de amor, respeto y comunicación. Hemos visto cómo Gulden, a través de la adversidad, construyó un hogar lleno de amor, perseverancia y unión, demostrando que la felicidad familiar reside en la capacidad de enfrentar los desafíos juntos. Hemos aprendido la importancia de la comunicación, el respeto y la empatía para fortalecer los lazos familiares. Y sobre todo hemos recordado que la familia, ya sea de sangre o elegida, es un tesoro invaluable que debemos cuidar y valorar. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó compartir esta historia con ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema, así que los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué significa la familia para ustedes? ¿Cuáles son sus tradiciones familiares favoritas? ¿Qué consejos tienen para construir una familia unida y feliz? Compartan sus ideas y experiencias conmigo. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan inspirarse con la historia de Gulden Yaman, y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo gigante. Y recuerden, la familia es el corazón de todo.